Capítulo 26, parte 4. Egipto e Israel al Éxodo. Todo el mundo está familiarizado con la historia de la Biblia de cómo Jacob y sus hijos llegaron a Egipto donde estaba José, pero los libros de historia no dicen cuándo ocurrió esto. Tampoco explican cómo encaja este evento en la historia de Egipto. La venida de los israelitas tuvo un efecto importante y duradero en la historia del antiguo Egipto, y como se mostrará en este capítulo, en el curso de los acontecimientos en todo el mundo antiguo. Cuando los israelitas llegaron a Egipto para continuar con la historia, observe lo que José les dijo a sus hermanos después de revelarles su identidad en Génesis 45. Porque estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y sin embargo hay 5 años en los cuales no habrá espiga ni siega. Apresúrate y sube a mi padre y dile, así ha dicho tu hijo José, habitarás en la tierra de Gosén, y allí te nutriré, porque todavía hay 5 años de hambruna. Versículos 6, 9 y 11. Esta declaración indica que los hijos de Israel llegaron a Egipto en 1726, en el otoño, después de que la cosecha de verano había fallado durante 2 años en Palestina. Compendio, volumen 1, página 65. Esto fue 239 años antes del Éxodo. En el camino a Egipto, Jacob y su familia se detuvieron en Beerseba para ofrecer sacrificios a Dios. Allí, en una visión nocturna, Dios le habló a Jacob y le dijo que más tarde lo sacaría de Egipto. Génesis 46, del 1 al 4. Así que aquí había otra profecía importante que hablaba de los principales acontecimientos en la historia de los hijos de Israel. Estas promesas de Dios se convirtieron en una parte importante de la tradición familiar de los israelitas. El capítulo continúa nombrando a los hijos y nietos de Jacob que lo acompañaron a Egipto. Esta lista de nombres suma 66, versículo 26. Pero cuando se agregan José, su esposa y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, el total fue 70, versículo 27. En otras palabras, la familia inmediata de Jacob en Egipto totalizó este número. Además, sin embargo, estaban las hijas de Jacob y las esposas de sus nietos, así como los sirvientes que pudieran haber tenido. Así que todo el grupo que entró en Egipto estaba muy por encima de esta cifra de 70. Todos estos israelitas necesitarían un territorio considerable en el cual habitar. Dios había provisto sus necesidades con mucha anticipación. Dios prometió a los israelitas una herencia en Egipto más de 2 siglos antes. Observe lo que le dijo a Abraham en Génesis 15, 18. En aquel día el Eterno hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Otras escrituras en la Biblia dejan en claro que el río de Egipto es el Nilo. Josué 15, 4 y 47, y Primero de Reyes 8, 65. Algunos críticos modernos insisten en que esto no significa el Nilo. En cambio, afirman que este término se refiere a un río seco en medio de la península del Sinaí, que fluye solo en invierno. Pero la Biblia declara claramente que es el río de Egipto, no el río de la península del Sinaí. Solo hay un río de Egipto, el Nilo. Si Dios no hubiera dado a los descendientes de Abraham el dominio del río de Egipto, entonces, ¿qué derecho tenían sus descendientes, los británicos y otros israelitas modernos, para construir el canal de Suez? ¿Por qué estuvo mal que Nasar se hiciera cargo del canal de Suez a menos que perteneciera a Israel en primer lugar por autoridad de Dios, que posee toda la tierra? El hecho mismo de que Dios usó a Israel para construir el canal de Suez es en sí mismo una prueba de que los hijos de Israel deberían poseer la tierra de Egipto hasta el Nilo. Dios entonces le había dicho a Abraham que sus descendientes iban a controlar la tierra o el territorio hasta el río de Egipto, el Nilo. ¿Cómo se cumplió esta promesa? La respuesta se encuentra en el relato contenido en Génesis 45 al 47. Fíjate en lo que
los propios egipcios prometieron a los hijos de Israel por lo que José hizo por ellos. Por mandato de Faraón y bajo su autoridad, José le dijo a su familia: y habitarás en la tierra de Gosén. Génesis 45:10. A Jacob y a toda la familia de Israel se les permitió morar en la tierra de Gosén. Pero, ¿dónde está la tierra de Gosén? Esta pregunta merece una discusión seria porque esta área está invariablemente fuera de lugar en los mapas bíblicos de hoy. Los eruditos modernos piensan que era una zona pequeña y semidesolada al este del Nilo, a medio camino entre el Nilo y donde hoy se encuentra el canal de Suez. Se supone que esta es la tierra con la que Dios bendijo a Jacob. Debido a que los críticos han asumido que esta pequeña y árida parcela es la tierra de Gosén, no pueden creer que hubiera 600,000 hombres israelitas, además de mujeres y niños. Un total de unos 2 o 3 millones de personas en el momento del éxodo. El área que creen que era Gosén no podría soportar a tanta gente con todo su ganado. Pero, por supuesto, el hecho es que los eruditos simplemente no han entendido dónde está la tierra de Gosén. La Biblia revela la verdadera ubicación de Gosén. Lea Génesis 46, 28-29. Y él, Jacob, envió a Judá delante de él a José, para dirigir su rostro a Gosén. Jacob descendía a Egipto desde Beerseba en Palestina, y entraron en la tierra de Gosén. Y José preparó su carro y subió hacia el norte al encuentro de Israel su padre a Gosén, y se presentó a él. Observe que José no estaba en la tierra de Gosén. José vivía cerca del faraón en Menfis, la capital del Bajo Egipto. Menfis todavía se puede visitar hoy. Está justo al oeste del Nilo, a pocos kilómetros al sur del Cairo moderno. José entonces subió al encuentro de Israel su padre. Subió a Gosén. Iba hacia el norte. Por lo tanto, como la Biblia deja en claro, la tierra de Gosén estaba al norte de la capital de Egipto en este momento. Ahora avancemos a Génesis 47, 5-6. Y Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. En la tierra de Gosén déjalos habitar. Y si conoces entre ellos a algún hombre de actividad, hazlo gobernante de mi ganado. Tome nota cuidadosamente de lo que Faraón dijo a los hijos de Israel. La tierra de Egipto está delante de ustedes, lo mejor de la tierra de Gosén. El faraón Ameneme III en realidad les estaba dando a los israelitas una de las porciones más ricas de todo Egipto. Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Ahora bien, dado que este territorio se extendería hasta el Nilo, la tierra de Gosén podría haber sido nada menos que toda la región oriental del delta, una de las partes más exuberantes de todo Egipto. Aquí es donde Dios quería que su pueblo se estableciera y se convirtiera en una gran nación. Hay otra fase de esta historia que debe enfatizarse. El faraón Ameneme, al otorgar esta área a la familia de Jacob, tenía en mente un cierto servicio que quería que los israelitas le prestaran. Volvamos a Génesis 46, 33, 34. Aquí José estaba instruyendo a su padre qué decirle al rey cuando se reúnan. Y sucederá que cuando Faraón te llame y te diga: ¿cuál es tu ocupación? Que digáis: el oficio de tus siervos ha sido de ganado desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que habitéis en la tierra de Gosén, porque todo pastor es abominación a los egipcios. Los egipcios a menudo contrataban extranjeros para cuidar su ganado. Así que el propósito era que los hijos de Israel habitaran en la tierra de Gosén para apacentar el ganado allí. Recuerda lo que Faraón le dijo a José en el capítulo 47, versículo 5, acerca de su familia. Si conoces a algún hombre activo entre ellos, hazlo gobernante por ganado. Esta era la tarifa de Faraón por otorgar la tierra de Gosén a los israelitas. El ganado de Faraón estaba en la tierra de Gosén. Quería que los israelitas los cuidaran allí.
Ameneme sabía que si José podía bendecir a todo Egipto como lo había hecho, la familia de José también estaría obligada a bendecir a su propio linaje. Así que su motivo no era del todo desinteresado. Pero al hacer esto, los egipcios otorgaron el derecho de los hijos de Israel a este territorio. Entonces, por mandato del faraón, toda la tierra de Gosén fue entregada a los hijos de Israel como cumplimiento parcial de la promesa de Dios de que la simiente de Abraham se extendería hasta el río de Egipto, hasta el Nilo. Ahora avancemos a Génesis 47:11. Y José puso a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en la mejor de las tierras, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. En el versículo 6, lo mejor de la tierra fue llamado la tierra de Gosén. Obviamente, la tierra de Gosén y la tierra de Ramsés eran la misma área. Pero este nombre Ramsés, en este punto del Génesis, ha causado problemas. Quizás la mayor dificultad para reconciliar la Biblia con la historia del antiguo Egipto ha sido esta misma referencia a la tierra de Ramsés. Los eruditos desconcertados han asumido que el libro de Génesis fue un documento tardío que insertó el nombre de Ramsés en lugar de algún nombre original perdido, o que el nombre es original y el relato del Éxodo tuvo lugar después de Ramsés y no de la manera descrita en la Biblia. Ninguna de estas explicaciones es correcta. Los historiadores se han quedado perplejos por el hecho de que el nombre de Ramsés aparezca en tantos de los bloques de construcción que se utilizaron en los primeros edificios de las dinastías 3 y 4. Su explicación errónea e ilógica es que Ramsés el Grande, 773 a 707, hizo que sus sirvientes se tomaran un tiempo siglos después para tallar su nombre en todas estas piedras. Nunca se les ocurrió que realmente podría haber habido un Ramsés que ayudó en la erección de esos fabulosos monumentos siglos antes, en los días de Jacob. Aquí está la respuesta al problema de los historiadores. Mucho antes de que naciera Ramsés el Grande, hubo varios reyes no conocidos por los historiadores modernos con alguna forma del nombre Ramsés. El registro de estos reyes del Delta, tontamente rechazado por todos los historiadores de hoy, es la clave de este enigma en la Biblia. Estos nombres fueron conservados por Sincelius en el libro de Sotis, que contenía una lista genuina de reyes de Manetón. Manetón no los incluye entre las verdaderas dinastías egipcias porque su sede de gobierno, aunque originaria de Tanis o Zoán en el delta, se trasladó pronto a la isla de Creta. Zoán, sin embargo, probablemente siguió siendo un sitio secundario o subsidiario del gobierno. Esta lista de nombres se puede encontrar en Manetón de Waddell, página 235. El Dr. Hay ha reproducido los nombres de estos reyes hasta el año 1299 a.C. en el volumen 1 del compendio, páginas 96 y 97. Al definir aún más el territorio incluido en la tierra de Ramsés, aquí hay algunos hechos más. En los días de Jacob, Egipto era una vasta potencia mediterránea. Recuerda la historia de Sesostris el Grande. De una de las primeras áreas colonizadas por los egipcios fue la isla de Creta. Captor en hebreo. Vinieron los filisteos. Jeremías 47:4, Amós 9:7. Los filisteos descendían de Misraim, padre de los egipcios. Génesis 10:13-14. Gobernando sobre los egipcios y filisteos en Creta y el delta oriental del Nilo, estaba esta dinastía poco conocida de reyes egipcios mencionada anteriormente. El primer nombre en la lista de reyes es Mesraim o Misraim, que gobernó entre 2254 y 2219. En el momento en que Jacob llegó a Egipto con su familia, el rey cretense de esta dinastía, que estaba sujeto a la jurisdicción de Ameneme III, era Ramsés, 1774-1715.
Debido al servicio de José al gobierno egipcio, el faraón transfirió el título de la tierra de Ramsés, de la línea de Ramsés a la línea de Israel, y eso incluía no solo a Gosén, sino también a Creta. No es significativo que siglos más tarde el título de Creta pasara al trono británico sobre el que se sentaba un descendiente de Jacob. Entonces, por increíble que parezca, la tierra de Ramsés incluía no solo el delta oriental en Egipto, sino también la isla de Creta. Es necesario introducir otro factor en esta coyuntura. El antiguo Egipto era un mundo feudal. En el feudalismo, el gran rey o faraón era Ameneme III. Arrendó porciones de tierra a sus príncipes y señores, quienes luego arrendaron partes de sus tierras a otros de menor rango. Así, Ameneme, aunque había arrendado Gosén y Creta al rey menor, Ramsés y su familia, todavía tenía la autoridad para transferir el título de uno a otro. Y esto es lo que hizo, transfiriendo el derecho al área de Ramsés a Jacob. En la lista de reyes de Manetón para la dinastía 12 descubrimos algo muy interesante y significativo para este periodo de la historia de Egipto. Durante los años 1722 a 1700, enumera como gobernantes a otros, incluida la dodecarquía, que significa gobierno de 12, compendio, volumen 1, página 91. Piense en lo que esto significa justo en el mismo momento en que José está en Egipto, descubrimos un gobierno de 12 hombres. ¿Quiénes podrían ser estos hombres? Obviamente deben haber estado de acuerdo y en armonía entre sí, ya que el país no se desmoronó en esta coyuntura. La conclusión lógica es que estos hombres eran hermanos. Estos 12 hombres no podían ser otros que José y sus hermanos, los hijos de Jacob, los antepasados de las 12 tribus de Israel. Como se indicó anteriormente en este capítulo, José aparece como gobernante en las dinastías 3 y 4 bajo el nombre de Sufis, y estas dinastías fueron paralelas a la dinastía 12. Y así, aquí en la lista de reyes de la dinastía 12 encontramos otra referencia a José, además del hecho de que el río de José también se construyó en este momento. Aquí hay una prueba adicional de que la reconstrucción de la historia antigua del Dr. Hay es correcta en cada detalle significativo. Ahora observe cuidadosamente cuándo comenzó esta regla de 12, en 1722. Esto fue 2 años antes del final de la hambruna de 7 años de 1727 a 1720. Ameneme III no solo colocó a José en un alto cargo en Egipto, hizo lo mismo por sus hermanos. Ella conocía la sabiduría y la habilidad de José. En este periodo crucial, con muchos problemas que se desarrollaron en los últimos años de la hambruna, colocó a toda la familia de Israel en la administración de Egipto para ayudar a manejar todas las crecientes dificultades que existían. Los israelitas habían llegado a ser prominentes en el gobierno principal del mundo antiguo. Esta información sobre la dodecarquía proporciona una nueva perspectiva sobre las actividades de los hijos de Israel en este momento y en las décadas siguientes. Naturalmente, si estos 12 patriarcas dirigían el país, deben haber enviado individuos para servir en puestos en todo el vasto imperio egipcio que Sesostris III había establecido. De modo que incluso en este tiempo temprano muchos israelitas estaban adquiriendo experiencia como colonos en áreas remotas en los márgenes del mundo civilizado. Muchos de estos descendientes de Jacob probablemente fueron enviados en los días en que los 12 patriarcas gobernaron y nunca regresaron a Egipto para formar parte del cuerpo principal de los israelitas. Por lo tanto, en los años de la opresión y en el tiempo del Éxodo, no todos los israelitas estaban en Egipto. Esto ayuda a explicar las muchas tradiciones de los hebreos que emigraron a áreas aparentemente inusuales como Esitia,
sur de Rusia, más tarde. Muchos años antes, los israelitas habían establecido colonias allí como parte de los negocios que estaban realizando para el gobierno egipcio. Una de las áreas que Sesostris el Grande había puesto bajo dominio egipcio era la tierra de Canaán. Esto se indica claramente en la Biblia en al menos dos casos. El primero se encuentra en 1 de Crónicas 7, 21 y 22. Lee este pasaje de las Escrituras cuidadosamente. Habla de Efraín, el hijo de José, y enumera a sus hijos. Efraín, recuerda, era el hijo de José nacido en Egipto. Aquí es donde vivía. Sin embargo, este pasaje de Crónicas habla de uno de sus hijos que fue asesinado en Canaán por unos cananeos mientras Efraín aún vivía. Así que aquí estaban los israelitas en Canaán siglos antes del Éxodo. Indudablemente estaban allí bajo la autoridad del gobierno egipcio que ejercía dominio en esa región. El segundo caso está en Génesis 50, en la historia del entierro de Jacob, versículos del 1 al 15. Note especialmente los versículos del 7 al 9. Y subió José a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo sus niños y sus rebaños y sus vacas las dejaron en la tierra de Gosén. Y subieron con él carros y jinetes, y era una compañía muy grande. El resto de la historia continúa registrando el entierro de Jacob cerca de Mamre, en el sur de Palestina. La fecha de la muerte de Jacob fue 1709. Véase Génesis 47, 28. Aquí encontramos la historia de una gran compañía de israelitas y egipcios que se mudaron a Palestina sin problemas involucrados, como podría haber habido si este hubiera sido un territorio hostil. Aparentemente, tanto para los egipcios como para los israelitas, en realidad no estaban saliendo de Egipto en absoluto al emprender este viaje. Este relato implica que los cananeos reconocían el dominio y la autoridad de Egipto, que la tierra de Palestina se consideraba parte de Egipto. Cuando los cananeos vieron acercarse esta gran compañía, no la consideraron una invasión extranjera y se prepararon para la guerra. Simplemente observaron en silencio los procedimientos. Versículo 10. Aquí entonces hay otra indicación en la Biblia de la existencia de un gran imperio egipcio en los días de José, un factor que es confirmado por Heródoto y otros. Para concluir este capítulo, regrese a Génesis 46, 8 y 13. Aquí está el relato de los hijos de Israel que entraron en Egipto. La lista de los hijos y nietos de Jacob. Presta atención al versículo 13. Aquí se registra que Isaacar tuvo un hijo llamado Job. ¿Es el mismo Job famoso por sus pruebas y paciencia? La historia de los israelitas en Egipto en este periodo no ha terminado.